Bienvenidos, mis cuatro transformados. El día de hoy vamos a abarcar el tema de elecciones presidenciales de 2018, enfocándonos en diversos subtemas. Por ejemplo, propuestas de los candidatos que se llevaron a cabo durante los 3 debates presidenciales, desde lo que propuso Margarita hasta lo que propuso el actual presidente. El fenómeno o el movimiento, por si lo quieren, lo quieren llamar, el hecho de que ganó Andrés Manuel López Obrador y todo su partido, desde la presidencia hasta las alcaldías, y como una conclusión, proyecciones de cada uno de nosotros sobre el futuro de esta cuarta transformación. Sin más por el momento, bienvenidos, esto es Metropolítica. Me acompaña el día de hoy, por favor. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas, por favor? Hola, soy Alan. Y me acompaña también. Hola, yo soy Daniel Ernesto. Perfecto, bueno, ya estudiantes de la carrera de Derecho. Carrera de Derecho. Entre comillas, ¿no? O sea, ahí la llevamos. Estudiantes, ¿no? Ahí vamos. Sí. Ahora, bien, ya dije los temas, ya los introduje. ¿Qué te parece si en este caso, Daniel, tú nos arrancas? Ahora bien, que el primer subtema, por así decirlo, es propuesta de los candidatos. ¿Tú desde qué punto lo quieres abarcar? Bueno, la idea de abordar, de entrada, ¿no? Como introducción, la idea de abordar las elecciones podría parecer ya muy redundante, en el sentido de que fueron ya hace varios meses, ya casi un año, y ya se dijo, ¿no? Ya hubo muchos debates al respecto, pero yo creo que es importante retomar toda la temática para hacer un repaso, ¿no? De qué pasó, qué ha pasado, y desde luego enfocar más bien hacer un zoom en la perspectiva de la juventud, ¿no? Porque si nos preciamos de ser algo es de ser jóvenes, entonces pues hay que darle voz, ¿no? A la generación. Me parece una gran idea. Entonces, te voy a insistir. ¿Con qué te gustaría comenzar? Voy para allá, no precio. Bueno, entonces, también. Ana, ¿tú desde qué punto te gustaría abordar este tema? En primer lugar, dejar en claro, y es algo que no podemos negar, estas elecciones fueron históricas. Vivimos hace casi un año un proceso electoral histórico por muchas razones. Me parece que la principal podría ser el hecho de la diferencia existente entre el primer y segundo lugar. Okay. Es decir, en número de votos. Uh-huh. El porcentaje. Exactamente. Andrés Manuel se quedó con un 53, casi 54% 33 millones de personas aproximadamente de los votos, mientras que Ricardo Anaya tuvo apenas el 22% y José Antonio Meade el 16%. O sea, en comparación a elecciones anteriores, esto fue... Hubo una enorme diferencia, es algo que Peña también ganó con una buena cantidad de votos. No con el margen que acaba ganando Andrés Manuel. Sin embargo, nunca había existido una cantidad. Ese margen de ganancia, digamos que es el 10% o incluso un poco más, no se ve desde las elecciones, desde, por ejemplo, cuando estaba el PRI predominando, con Salinas de Gortari. Yo creo que... Desde antes, mucho antes. ¿No? De hecho, a mí me parece que nunca hubo un presidente que hubiera sido tan apoyado desde Francisco y Madero. Ya palabras mayores, pero bueno. Debatible. Pero a ver, nos estamos enfocando en el tema. El punto aquí es ver las propuestas de los candidatos. Ahora, vuelvo a tocar contigo, Daniel. ¿Cómo lo quieres tocar tú? ¿Desde qué punto? Bueno, a mí, cuando me propusieron el tema, yo pensé, y lo primero que me vino a la mente es abordar las propuestas más controversiales de estos candidatos. Okay. Coloridas, oscuras, unas muy técnicas, tenemos por otro lado totalmente populistas. Esa era la idea, abordarlas en cada una con su naturaleza. Por supuesto. ¿Con qué te gustaría comenzar? Podemos empezar con Ricardo Anaya, si quieres, el candidato propuesto por el Partido Acción Nacional, ajá, por el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que desde ahí ya encontramos una dicotomía terrible, ¿no? Pero ese lo podemos abordar un poquito más adelante, de cómo se constituyó su alianza. Si quieres, como una introducción o como un cerrado rápido, ¿por qué dices que hay una... dicotomía? Sí. Creo que es claro, ¿no? La ideología política del partido, del PRD y del PAN, sus naturalezas eran esas, ser contrapuestos, ¿no? ¿Y cómo acabaron siendo del mismo bando? Y bueno, tampoco podemos detenernos simplemente en la coalición que llevó a Ricardo Anaya. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con una coalición entre un gobierno supuestamente de izquierda y un partido mucho más conservador que el PAN, que fue Partido Encuentro Social. Entonces, creo que aquí
haciendo un paréntesis, podemos dejar en claro que estas elecciones también se caracterizaron por ser elecciones sin brújula ideológica. Totalmente. Sí, de acuerdo con Sin eso. brújula ideológica, no, Yo diría no existe. bipolares. Ahora, permíteme, ¿no? Sí, vamos. Daniel, ibas al punto, ¿no? De hablar Claro. sobre Ricardo Anaya. ¿Qué propuesta te pareció un poco controversial de él? Él hablaba de un salario universal. Claro. El único requisito para tener lugar, más bien para ser beneficiario de esta propuesta era ser mexicano. Ujú. Entonces, aquí es donde yo encuentro la contradicción, la esquizofrenia política. Porque estamos hablando que Ricardo Anaya salió de un partido de Acción Nacional, que se precia de ser un partido, pues, podemos decir, de derecha, de conservadores, de modelo liberal económico, en el mejor de los casos liberal. Ah. Entonces, ¿de dónde sale la idea de sacar de esta propuesta que es a todas luces una propuesta totalmente populista que viene a decirle a las personas, si votas por mí, te voy a pagar dinero, literalmente, en mensualidades, a plazos? Es un compro de voto aplazado. A mí me parece. Déjame permitirme hacer un comentario rápido. Entonces tú dices, la propuesta como tal de los salario universal, ¿es buena o mala? Malísima. 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 Y no solo en el contexto del PAN, como una postura ideológica, sino es mala con respecto a cualquier partido político. Ya si me dijeras que la puso el PT, Morena, quien la haya propuesto, es una verdadera Propuesta populista y... terrible. Ok, gracias. Ahora, ¿algún otro candidato del cual quieras abordar? Por ejemplo, y lo quiero abordar no tanto por la propuesta, sino por los colores que le dio a la elección. Y no lo digo colores como un halago, sino más bien como un eufemismo, intentando sonar amable. Del Bronco, la figura del Bronco, ranchero, norteño, adinerado, es misógino. A ver, aguanta, pero ¿por qué dices misógino? Bueno, son conocidas las declaraciones Fueron que hace ha meses hecho. nada más, para hacer Exactamente, hincapié a alguna que te llegue a la mente. Pues me acuerdo mucho de esta niña que dice que está gorda, o Que a las niñas gordas nadie las quiere. a las niñas gordas. Gravísimo. nadie las quiere. Mira, amiguita, ven para acá. A una niña gorda no la quiere nadie. Estamos todos de acuerdo en eso. O sea, un sujeto políticamente incorrecto, ¿no? Escatológico. Yo creo que y es a lo que yo iba. Esa es la propuesta. La propuesta era, si Donald Trump es un sujeto escandaloso y causó muy buena impresión en Estados Unidos, en México también funciona y podemos reproducir esta figura de un candidato escándalo que le va a gustar al género popular. O sea, ¿tú comparas, digamos, al Bronco y a la Tropa en el sentido del escándalo que causan los dos? Sí, en lo controversiales. Ok. Ah, ok, entonces en dado caso. Ahora, ¿tú qué crees que traía el Bronco, digamos, a ser un candidato presidencial? ¿Traía algo positivo? Yo creo que no. El Bronco ya era gobernador del estado de Nuevo León y yo creo que ahí ya tenía mucho. Tuvo la fortuna de ser un candidato independiente que llegó al triunfo, y yo creo que su historia con eso ya estaba bien escrita, que tampoco está haciendo un gran trabajo en Nuevo León ni lo venía haciendo de tiempo atrás. Entonces yo ya no veía sentido a la necedad. A la figura, es una apuesta política que yo creo que jugaron mal, y la verdad de mal gusto, y empeoró mucho el nivel del discurso político durante las elecciones. Que sea ejemplo de México como país al exterior y a la manera interna. No, y concretando lo que me preguntaba sobre las propuestas, pues yo quería hablar de la propuesta de Mochar Manos. Qué cosa tan atroz, terrible, ¿Por qué? lastimosa. Pero ¿por qué lo dices? Estas prácticas se llevan a cabo en países como, por ejemplo, en Asia. Indonesia es un ejemplo. Claro, pero pues también es que no, es insostenible el argumento de que por qué otros países lo hacen, por qué nosotros no. Medio Oriente, en muchas tribus también de África se cortan los clítoris de las mujeres, no por eso significa que es una práctica siquiera admisible. Yo creo que el discurso de derechos humanos es uno en el que todos estamos ya casados, la Constitución, artículo primero, todos, ya es nuestro dogma de fe, los derechos humanos. También lo digo como un eufemismo, que esa crítica ya la podremos dar después, pero a lo que me refiero es que todos estamos de acuerdo con que los derechos humanos son primordiales, hay que respetarlos, hay que seguirlos, y la idea de regresar a flagelación, mutilación, penas trascendentes, bueno, viene a matar siglos de evolución política y en tanto al poder punitivo del Estado. Me parece perfecto. Ahora, bien, Alan, ¿tú qué me puedes decir sobre ¿Tú qué acercamiento te gustaría tener acerca sobre las propuestas de los candidatos? Yo, a mí me gustaría
abordar este tema de las propuestas desde el punto de vista de con qué propuestas me quedo. ¿Con qué propuestas me quedo yo? Y no solamente eso, sino con qué propuestas nos debimos de haber quedado todos. ¿Por qué? Porque ya decides tú qué debemos elegir. No, ni mucho menos. Pero no creo que todos los candidatos sean malos, ni todos los candidatos sean buenos de pies a cabeza. O sea, ¿Margarita tiene algo rescatable? Claro, todos nuestros candidatos tuvieron sus puntos a rescatar. Claro. En tu opinión, por ejemplo, ¿cuáles son los más rescatables? Los puntos más rescatables. En primer lugar... De sus propuestas, claro. Ricardo Anaya. Ok. A Ricardo Anaya, en su propuesta de seguridad, tenemos a dos perspectivas de la seguridad. La de Andrés Manuel López Obrador, que hoy, durante la campaña, no lo vimos, pero ahora la estamos viendo, que es la Guardia Nacional. Ese es su plan maestro para la seguridad. Oye, permítame, ¿cómo ves tú? Ese discurso nunca lo utilizó en campaña. No. Y de repente salió de la nada al momento Andrés Manuel no solamente no ocupó el discurso de la Guardia Nacional, sino que ocupó un discurso completamente contrario. Durante su campaña, él estuvo, dice que el ejército se tenía que salir de las calles. Que la estrategia de seguridad de gobiernos anteriores no había funcionado. Y que el ejército tenía que regresar a los cuarteles con esas palabras. Y ahora lo estamos viendo no solamente diferente, sino todo lo contrario. Ahora, mientras que la estrategia de Andrés Manuel es esta, la de Ricardo Anaya iba a una estrategia más especializada hacia la policía. La capacitación a policías, crear el Sistema Nacional de Seguridad. Iba más enfocado a temas más puntuales. Se podría decir más civiles. Sí, más civiles, claro, dándole la importancia y el lugar a la policía, el lugar que debe de tener, como el salvaguarda de la seguridad pública. Claro. Ahora, creo que... yo quisiera retomar un poco de lo que dices con respecto a los modelos de evaluar la situación. Me parece hasta la actualidad muy optimista seguir creyendo que la solución de la seguridad del país, que es yo creo uno de los temas más delicados que aquejan al país, es asumir que con control de policías, mejorar la confianza de los mismos, capacitarlos más, y vamos a terminar con este problema de inseguridad. Pagándoles mejor, tampoco ese argumento que incluso yo debo reconocer que Andrés Manuel lo ha utilizado, de que los pobres son más susceptibles de la corrupción, de la delincuencia, de caer en todos los supuestos delictuosos, pues también es un... Permíteme ser un poco algo atrevido, ¿no? Pero ¿tú crees que la propuesta de ahorita que se lleva a cabo el presidente de la Guardia Nacional es algo adecuado, algo bueno? Mira, hay que revisar bien la reforma en materia de Guardia Nacional, bueno, en materia de defensa en general. En la Guardia Nacional se plantea como un mando civil. Entonces, yo ahí lo veo, está bien, querían un mando militar. Mando civil con cuatro militares al frente de... Es que mira, la cosa es esta, en el transitorio se dice que es eso. La Guardia Nacional cuenta con 5 años para volverse 100% civil. Exactamente. Es decir, durante todo el sexenio de Andrés Manuel, la Guardia Civil va a estar al mando de un militar. Sí. 5 años. Un militar que se va a retirar dentro de un periodo de no sé cuántos meses, claro. Pero no obstante sigue siendo militar, ¿no? Y dicen que esto es así porque se necesita de un mando militar para poner para organizar de forma correcta a la Guardia Nacional. Si quieres, si tu idea es hacer un cuerpo civil, pero sabes que no lo vas a hacer, no lo vas a poder hacer, entonces, claro, ¿para qué lo haces? No, más bien, ¿para qué dices que vas a hacer una cosa y terminas haciendo otra? Es que, bueno, ese es un problema totalmente de pronóstico, a mí me parece. Hubo un pronóstico muy optimista en términos de seguridad y por eso se optó por decir... Más bien, ahí sí hubo relativa responsabilidad, pero no creo que haya malicia. No sé si me explico, no hubo voluntad de engaño, sino un mal pronóstico. O sea, un mal cálculo por parte del presidente. Un mal cálculo. Así es. Ok, y pero hay que estar de acuerdo en que en política no existen malos cálculos y no existen las coincidencias. Yo creo que sí. ¿Pero por qué? Bueno, vivimos en un régimen completamente diferente donde el presidencialismo de los 70s está regresando. Lo que dice el presidente es ley.
y que haya pasado sin su consentimiento o que se le haya pasado por accidente, yo Bueno, no lo es que creo. era candidato, no era presidente, entonces no... Y ahorita la Guardia Nacional la dijo que ahorita es cuando diferente. era, digamos, presidente electo, no presidente de funciones. Bueno, es que Y no... y el cálculo y el desarrollo digamos, bueno, lo que yo he entendido, no sé si ustedes me pueden confirmar, es que el cálculo y el desarrollo y la planeación de la Guardia Nacional ya se llevó a cabo cuando él ya estaba el presidente en funciones. Sí. Ya fue un error como tal suyo de el presidente de la República, no del Es que no candidato. es un error, yo insisto, la Guardia Nacional no es un error, fue un error haber dicho, no va a haber, el ejército se va a los cuarteles, eso fue un error, fue no haber medido el El discurso político. exactamente, no haber medido las Es algo palabras, que ya se conoce de Andrés Manuel. si quieres. Ok, pero a ver, entonces, Muy indiscriminado en su discurso. para poder seguir, ¿no? En palabras simples, ¿tú en lo general o en lo particular apruebas la Guardia Nacional? Sí lo apruebo. ¿Crees que vaya a servir, digamos, en el plazo de 5 años que se prevé? ¿Es la idea? Claro que sí, yo soy optimista, no soy una persona... No, basta. ¿Qué de ti? ¿La apruebas en lo general o en lo particular? ¿Crees que funcione? Espero que funcione, pero no dudo que sea la mejor estrategia ni que sea la única solución a la cual se pudo haber llegado. O sea, en lo utópico te gustaría que funcionara. Pero ya claro, en a lo, todos, ya a en lo todos. práctico te preocupa. Claro. Vale. Tengo mis dudas. Ok, entonces, bueno, seguimos con la parte de... ¿Les parece si rodamos al segundo tema? Seguías con las propuestas, ¿no? Alan? Ah, por supuesto. Sí. Ibas a hablar Nada más de para terminar con este conjunto de propuestas con las que yo me hubiera quedado. El carácter de José Antonio Meade, al representar al priismo, siendo que él no era priista, Ujú. Hazme el favor. José Antonio Meade, al representar al PRI en las elecciones, ¿qué es lo que se puede decir de su propuesta económica? Pues que lo que él planeaba hacer era continuar con el mismo modelo económico que habíamos llevado desde En las últimas 3 secciones. Desde Salinas de No, Gortari, estamos de seguir con el acuerdo. neoliberalismo. Como tal, tuvo una gran participación José Antonio Meade claro, el sí, sexenio de exactamente, Fox, desde el sexenio de Fox. exactamente. Entonces, al hecho de que hubiera salido ganador Meade, hubiera dado, digamos, un seguimiento los últimos casi La pregunta es, 18 años. ¿estamos satisfechos con ese gobierno? Más bien con ese ese modelo económico, ¿nos iba muy bien? ¿Qué tal la brecha entre ricos y pobres? Es que hay que... No. ¿Y qué tal el crecimiento Bueno, que se prevé para este, no me digas eso. gobierno? Que No, que no es me digas menos eso en un 1%. país. No, me digas, no. No, Es que justamente es eso, hablar de porcentajes es lo peor que podemos hacer en estos escenarios porque no nos olvidemos de la historia. Venimos de un país que ya sufrió un porfiriato, en donde nosotros crecíamos con números extraordinarios, pero la brecha entre ricos y pobres era terrible y reventó en una revolución. También Entonces, vimos un desarrollo estabilizador donde no fue así. no, es que exactamente, el desarrollo estabilizador tenía una suerte de distribución de la riqueza, aunque no del todo, aunque sí hubo cúpulas de poder, sí se concentró la riqueza, no al nivel en el que se consiguió a partir de, no de Salinas de Gortari, sino desde López Portillo. Ok, sí, pero si vamos a medir la calidad de un modelo económico por la redistribución de la riqueza, que es un poco lo que estamos viendo con Andrés Manuel con estos apoyos sociales, que también son bastante cuestionables. ¿Qué tienen de cuestionable? A ver. Bueno, estás no regalando, estás dando dinero a diferentes sectores de la población. O sea, pero le todos está, vulnerables. claro, sí, si me lo sí. permites, o sea, esos sectores, esos apoyos, ¿no se vienen a dar? Sí, claro, y porque se han venido dando Una pregunta, ¿la desde tienes beca? muchos años. Ahorita ninguno de nosotros tenemos beca O sea, por la no, cuestión no, de la pero- huelga. pero Pero has sido soy becario, beneficiario. claro que soy becario. Sí, por supuesto, pero ¿No te ha caído bien? no me ha caído en la cantidad que yo quisiera. Pero no se ¿Cuánto trata de, quisieras tú no se ganar trata por solamente, estudiar en no una se universidad trata. pública? ¿Qué quieres? O sea, ¿que le den como 50% de la colegiatura y todo te No, lo güey, paguen o qué? no, pero ¿Qué? llevo 9 de promedio, güey. Ay, no, qué orgullo, no inventes. Sí, No. ha de costar un buen sacarlo, Es que yo vivo lejos. Vives aquí a la vuelta, no No, inventes. O sea, apenas. tú A también lo que te voy puedes es que quejar, no aclaremos. solamente se trata de las becas a estudiantes, ni de los apoyos a las mamás, ni a los abuelitos, ni nada de eso. Aunque estos apoyos se deben de mantener porque son necesarios,
Si vas a La medir, estrategia. es a lo que voy, si vas a medir la eficacia de un modelo económico o de una manera de llevar la economía de un país por cómo estás regalando el dinero y estás desatendiendo los altos niveles de desempleo que han crecido y estás desatendiendo otros factores macroeconómicos, no puedes decir que estás llevando bien la economía de tu país. Estás diciendo que estás llevando una política social y populista porque hay que decirlo bien. El proyecto de Andrés Manuel es un proyecto transeccional. No es un proyecto que se ve nada más para 6 años. Claro. Es un proyecto que A futuro. planea Que exactamente. sigue en ¿Y cómo vas a mantener a esos votos? Pues teniéndolos en tu cartera. Ahora, si me lo permiten, rápido, No. para recalcar, los gobiernos anteriores, panistas y lo que fue el sexenio de Peña Nieto, en lo macro, ¿ayudaron al país? Por supuesto que Es sí. que no, es que es esto. Mi punto es ese. ¿En lo macro ayudan al país? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí te va. A lo que Puedo- digo, porque digo, en lo social no. La brecha entre pobres y ricos se amplió, por decirlo. ¿Qué es lo que está haciendo al revés Andrés Manuel? Andrés Manuel está intentando cerrar la brecha entre pobres y ricos, A pero costo de la parte porcentajes. macro. La cosa es esta. Con lo que tú refieres como economía macro o macroeconomía, no es lo que parece. Ahí te va. ¿Quiénes determinas? ¿Quiénes miden? ¿Quiénes son todas estas, y ya lo voy a decir, calificadoras que nos dicen cómo vas, cómo no vas, qué tal esto, qué tal lo otro? Todas son calificadoras, ¿estás de acuerdo? Internacionales, no mexicanas, O tu todas propia tienen un Secretaría de criterio. Economía y tu Secretaría de Hacienda y Crédito Público que también pueden hacer sus predicciones y sus cálculos y en ninguno de los dos, Ujú. ni en los estándares internacionales tenemos pronóstico de un 4%. un Bueno, crecimiento positivo. Si no me equivoco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que creceríamos entre el 1 punto tantos por ciento al 2. Y si bien Las nos va- calificadoras nos va mal. prácticamente daban el mismo pronóstico. Ujú. Y sin embargo llegó el presidente y dijo, no, ¿saben qué? Todos están mal, mis números dicen que el 4%. ¿Eso está bien o está mal? Pues habla Habla de una la suerte misma de- terquedad de Andrés Manuel, de siempre. Ahora, O sea, no estoy siendo optimista, estoy siendo terco. sí, claro, por supuesto que sí. Una cosa es ser optimista. ¿Por qué? Porque cuando tú eres optimista dices, estoy mal, pero puedo mejorar. Ujú. Lo que hace Andrés Manuel es decir, no estoy mal y voy a seguir en la misma línea porque estoy bien. Aunque la realidad sea otra. Vamos a remontarnos lo que preguntabas de otros de gobiernos anteriores. La crisis económica internacional de 2009, 2008-2009, Sí. si no nos pegó a nosotros como mexicanos de la manera en que nos debió haber pegado por cómo les pegó a otros países, fue por la excelente política económica que llevó. Si no lo quieren ver a Calderón, no lo vean a él, A Mid. vean a José Antonio Mid. Ese es el referente más claro de que otros gobiernos pudieron llevar una macroeconomía, un crecimiento, o aunque sea una estabilidad, sin que como dicen, que a Estados Unidos, si a Estados Unidos les da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Eso lo evitamos en el 2008 y 2009. Y eso es lo que tú querías llevar con lo Con José que Antonio brindaba José Antonio y Claro su, que sí. digamos, corriente política. Claro que sí, aunque también estoy muy de acuerdo con Daniel. Si vas a arriesgar a la macroeconomía, al crecimiento del país, por darle dinero a personas, por la distribución de la riqueza, está mal. Y también al revés. ¿Qué es lo que otros gobiernos estuvieron haciendo? Se incrementó la brecha por tratar de llevar un crecimiento que tampoco, ¿no? Pero bueno, de hace 6 años podemos decir que lo que nos mantuvo en este crecimiento tan paupérrimo, tan pobre, fue, entre otras cosas, la corrupción. Pero al final del día lo que tú dices es lo siguiente. Es Lo que brindaba Mid era, digamos, un posible crecimiento económico constante como el que venía llevando a cabo los últimos años, ¿no? Ok. ¿Algún otro candidato que te gustaría hablar de? Recalcar el chiste que fue el Bronco. Chiste. Fue un chiste, Sí. fue un chiste, como dice Daniel, también rebajó y pisoteó el nivel de discurso que teníamos y el nivel de discurso Podríamos haber tenido. que porque podíamos no- haber tenido no y sobre existió. todo que merecíamos Claro. para unas elecciones como las que tuvimos. Y a Margarita, bueno, no me gustó que se haya salido, no me gustó. No, a mí me ¿Qué hubiera opción le dejó gustado. tu candidato Anaya, digo? No, Le desmanteló el perdón, partido, le perdón, desmanteló la base pero aunque popular. Anaya ha hecho sus canalladas en el PAN, Ajá. Margarita encontró la fuerza política para ser candidata independiente.
A mí eso fue lo que no me gustó, que se saliera de la contienda. Es que se estaba muriendo su campaña, digo. Sí, claro, pero pues si ya lo estás, no me vas a decir, no me vas a decir que llevó una, que le daba pero no me vas a decir que llevó una campaña peor a la de Josefina Vázquez Mota. Si me lo permiten, para, digamos... Ahí se van, ¿eh? Para hacer, Exactamente, y Josefina Vázquez Mota llegó hasta el final. si me lo permiten, para, digamos, cerrar lo que es este primer segmento. Si tenemos que poner en una, digamos, escala o un nivel a los candidatos, ¿quién poner como último? De lo que el que aportó menos o el peor candidato. El Bronco. presidencial. ¿El Bronco? Sí. O sea, teníamos mínimo... Aunque el hecho de que el Bronco, a comparación de Margarita que sí se salió, el Bronco duró todas las elecciones. Sí. Pero aún así, tú, en tu opinión, ¿crees que no traía nada más para, digamos... No, el Bronco es una ofensa a la inteligencia, así de fácil. Margarita podía ser mala candidata, pero nada más. Ok, entonces tú dices, último lugar, el Bronco. Cuarto, Margarita. tercero, Pues mí, segundo. Anaya. Y como el primero que hizo mejor candidatura, por así decirlo, o campaña electoral. Pues la hizo 18 años, ¿cómo no va a ser, güey? Perfecto. Entonces, ahí está su pronóstico. ¿El tuyo? Yo creo que yo pondría, mi lista sería la misma, pero no por las mismas razones. Ok, por favor. Andrés Manuel sería el número 1, no El porque número fuera el mejor candidato, sino porque fue el mejor político. Está arriba en las encuestas. Él no fue para mí no fue el mejor candidato, pero fue el mejor político. Okay. Mira que llevaron... El que supo mejor jugar las cartas. por decirlo. Claro, por supuesto. Okay. Y no solamente en su campaña que duró... 18 años. No, en la campaña presidencial que duró meses, se vio solamente un poquito, se vio la consolidación de un proyecto de 18 años. Ok. Segundo lugar, ¿se lo darías? Como político, y yo creo que también Anaya. Anaya. Sí, Okay. y también creo que sería bueno resaltar el hecho de por qué no llegó Anaya, ¿no? Esta serie de ataques en su contra por parte de la PGR, también hay que decirse, si no hubiera sido esto... Bueno, si no hubiera lavado dinero, no hubiera... Bueno, no pero hubiera ¿quién habido dice que lavó necesidad. dinero? La PGR, la FGR ya dijo que no. ¿Y de quién es la FGR? ¿Del presidente? Y el presidente está en plan indulto, o sea, ¿ves? Ese es el asunto. No, claro es que sí. lo Claro que que hizo, sí. lo Le que dijo hizo en la un debate FGR, político, ni a ti te voy a meter a la cárcel. Yo lo recuerdo con todas sus palabras. Y entonces... pero lo que tú le dime, dijo la ¿no está FGR no cumpliendo fue la decirle... promesa? Pero lo que le dijo la FGR no fue decirle, eres culpable, pero te voy a dejar. Obvio no, no. lo que la FGR dijo fue, no eres culpable. Y si me vas a decir, ¿tan y si me vas a inocentes decir, somos? no, espérame, si me vas a decir que la FGR actuó de una manera en la cual se nos hiciera ver a nosotros, la gente, que él no era culpable, pero ellos saben que sí, entonces, ¿qué hay de diferente? Es un problema gravísimo. Aguanta, si No, me lo es que permites. es gravísimo. espérate, es un precio político que se tiene que pagar. ¿Tú puedes asegurar ¿Qué? que Ricardo Anaya lavó dinero? A ver, no, a ver. No No te confundas, es que no se trata de que yo me ponga en plan detective obviamente, no, ofrecer claro, pruebas. No. Daniel Detective. Sí, no tiene sentido. La cosa es esta. Es pura cuestión de intuición y de ser suspicaz. Nada más. Yo no les pido más inteligencia más que esa. Tú dime. Es que no podemos nosotros decir, no, la PGR le tiró la campaña. Pero tampoco la nos puedes campaña decir ya no estúpidos existía. por confiar en lo que dice la fiscalía. A ver, no, ubícate en el año pasado, ¿no? En época de elecciones. 18, estamos en el 2019. No importa. Vamos el a año ponerlo pasado. bien en contexto. Anaya ya casi pegándole muy cerquita a Andrés Manuel. ¿eh? Nunca estuvo a más Sean de 10 honestos, puntos. discúlpame. Siempre estuvo a 10 puntos en las encuestas o como más. Y creciendo, Tú- y haciéndolos cada Pero vez si me lo menos. permites, y tú lo acabas de decir, la campaña que manejó Andrés Manuel, políticamente, claro. nadie tenía esperanza de ganarle. No había ningún político en ¿Quién ese sabe? momento. ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe? no tenía mira, siendo honestos, lo tengo que decir yo, y una humilde opinión, ¿no? Anaya tuvo que combinarse con un partido, tuvo que unirse a otro partido que era completamente ideas diferentes, para intentar darle lucha a lo que era el movimiento de Andrés Manuel. Mid no tenía tampoco, no estaba jalando tampoco mucho, que digamos, y ni se habla de Bronco de Margarita. Nadie tenía esperanzas realmente de ganarle. Lo que pudo haber hecho, lo que hizo las acciones del PGR, es que quizás bajar porcentualmente a un grado mínimo. No, yo creo que la PGR no tuvo ninguna incidencia. Así de fácil.
No, es más, hasta le dio popularidad. Yo creo que ahí... Ricardo Anaya No, güey, ¿cómo crees? Claro. Y si vamos a decir que Anaya nunca estuvo cerca de darle batalla a Andrés Manuel, Ujú. lo que sí podemos decir es que estuvo, si no le quitó la posibilidad de ser presidente, sí le quitó la posibilidad a otros partidos de pelear otros puestos. La gente que decía, ok, yo voy por Anaya, uy, ya no. Entonces tampoco voy por su coalición. Entonces, ¿por qué me voy? Pues por Morena. Claro. Entonces, hay que decir eso. Pero Si no le quitó la posibilidad de ser presidente a Anaya, Sí quitó la posibilidad de un sí le equilibrio quitó la político. posibilidad de darle más oportunidad a otros partidos. Sí. Ok. Bueno, yo creo que ahí sería pertinente entonces cerrar lo que sería el primer subtema. Les parece que hacemos una ligera pausa y ahorita continuamos con el segundo tema que tratamos, que era el de el cargo completo que se llevó Morena. Desde la presidencia hasta las mínimas alcaldías que le pertenecían antes al PRI y de la nada cambian los colores. ¿Les parece? Claro. Perfecto, entonces Regresamos. a lo que queríamos que era nuestro segundo tema, ya lo Olis. mencionamos. Anteriormente creo que le di la palabra a Daniel para comenzar. Alan, me gustaría que tú esta vez nos comiences. ¿Qué nos puede decir sobre los efectos y consecuencias o por qué las razones de las cuales ganó el actual presidente? Bueno, yo creo que se resume en una sencilla palabra: hartazgo. Vivimos un hartazgo social. Ya acabó Alan, ya vámonos, ¿no? Ya lo resumí en Bueno, su muchas palabra. gracias, nos vemos. Nos enteramos, por favor, ya. Yo creo No, que no ya. se puede definir mejor a la sociedad mexicana, a la sociedad que votó el 1 de julio pasado, que con la palabra hartazgo. Ya estábamos cansados de una transición en el 2000 que defraudó, de un sexenio de Felipe Calderón que dejó en la mayoría más aristas malas que buenas, y tenemos un sexenio de Enrique Peña Nieto caracterizado por una corrupción No, bueno, violencia, y por escándalos. muchas otras cosas No, bueno. No. que eran ya insostenibles. No, política diplomática terrible. Ah. No, bueno. No, Y Andrés Manuel llegó con una, como decíamos, ¿no? ¿Corriente política? Con un, no. ¿Discurso político? Sí, con un discurso entrenado durante tanto tiempo. A mí la manera en la que Andrés Manuel manejó el tema de la corrupción, impecable, ¿eh? Sí. Impecable. Centrar su discurso durante tanto tiempo en la corrupción fue perfecto. Fue lo que lo llevó a la presidencia. Y no solamente fue eso, fue este mote de cambio, este mote de llamarse diferentes a todos los demás. Y la esperanza, ¿no? La esperanza que era lo que tanta gente necesitaba. Ujú. Gente cansada, gente que quería algo nuevo. Yo creo que, digo, no estoy de acuerdo en que Andrés Manuel sea algo nuevo, algo diferente, pero de que fue eso lo que lo puso en la presidencia, nada más, el hartazgo de la sociedad. Ok, me parece perfecto. Ahora, Daniel, ¿tú qué nos puedes dar? ¿O tú qué nos puedes brindar? Bueno, mira, podría tomarlo desde varios enfoques. De entrada, para ser un poco más diverso que Alan, podría decir que sus contrincantes no existían. No había fuerza política suficiente para hacerle contraria. Ya dijimos por qué el PAN estaba destrozado, el PRI tenía la peor reputación. No, bueno, los gobernadores dejaron muy en claro en todas. Los gobernadores del PRI son una. O sea, durante el sexenio de Felipe, de Peña, estuvieron terribles, ¿no? Creo que fue el momento más Y escandaloso de el las llamado nuevo PRI. Ah, sí. Eso es Con los dos futuro. Duarte. ¿Cómo es? Acuérdate, Que nos dieron un Duarte. ¿Y guantazo. cuál es el otro, el de abajo? El de Duarte. Borges, no. No me acuerdo cuál es. Pero el chiste es como dices. No había contrincante, ¿no? Ajá. Esa era la idea. En primer lugar, en segundo, sí de acuerdo con la idea de que el hartazgo, la sociedad, pero no se trata solo de eso, o sea, viéndolo más a profundidad. Yo creo que es nada más una respuesta de un proceso dialéctico muy sencillo, que es, ya vivimos el neoliberalismo, porque así es como se ha autodenominado, y así es como lo denomina ahora el presidente. Neoliberalismo que duró más de 18 años. Por Contando decir esto poco, que estamos llevando, por ¿no? decir poco, ¿eh? Contando esto que llevamos, porque No, no esto podemos se decir supone que ya ya se no es- acabó. Se supone que sí.
Se supone que desde la toma de protesta el 1 de diciembre en Adiós Congreso, al neoliberalismo y ya no existe nada de lo que fue neoliberalismo. no, pero se empieza una política de erradicar todos los estragos que dejó el neoliberalismo. Bueno, a lo que yo iba es cerrar el círculo dialéctico de que, ¿qué es lo contrario del neoliberalismo? Pues muy probablemente una socialdemocracia, o sea, un gobierno fuerte, más bien el gobierno del Estado fuerte, de participación democrática, porque ya no pueden existir estos regímenes políticos de poder absoluto en una sola mano. Me parece ya siglo XXI nos ha demostrado que la liberación del pensamiento lo prohíbe por sí mismo. No me parece admisible que nuestras generaciones, por ejemplo, todo este ejercicio es un ejercicio de creatividad política, de pensamiento político, de conciencia social. A lo que voy es, no veo posible que Andrés Manuel pueda convertirse en un tirano, ¿sí me explico? Es a lo que voy, a la idea. La tendencia de generar un Estado fuerte, un Estado interventor, el estado de bienestar, así ya en palabras más utópicas, es contraria a la del neoliberalismo y por lo tanto era la consecuencia política, si hablamos en un proceso histórico. Bueno, pero no puedes decir que los tantos millones de mexicanos, los 33 millones de mexicanos que votaron por él, sabían de este tipo de cosas. De este tipo de cosas sabían tan solo miles de personas que son los entendidos de lo que significa un modelo neoliberal y sus consecuencias. Tú vas a... No nos vamos a ir al sur del país, nos vamos al Estado de México, y tú les preguntas qué es el neoliberalismo y no van a saber. O sea, ellos no tenían en cuenta el decir yo voy a votar por Andrés Manuel porque vamos a darle fin a un modelo económico que se basa en tales y tales cosas y que ha causado estas y estas otras cosas. Y me vas a decir que sí por Peña. Es que bueno, ese es un problema ya generalizado, ¿sí me explico? O sea, la falta de, más bien, la ignorancia en la que está sumida la población, el grueso fuerte de la población mexicana, pues es también resultado de la manera en la que se ha llevado la educación por la Secretaría de Educación Pública. Claro. Y el mismo modelo el neoliberal impulsa esa clase de, ¿sí me explico? De desatinos. Sí. Entonces, a lo que yo voy, el punto que quería tocar es que las personas no votaron por Andrés Manuel por querer acabar con el modelo neoliberal. Esa no fue una razón que los impulsara a votar por él. ¿Cuál fue entonces? Esa, la que ya comentaba, claro, el querer algo nuevo, claro, por supuesto. Esto conlleva este cambio de un neoliberalismo a un no sé qué, porque yo no sé en qué estemos viviendo ahorita, pero ok, si dicen que no es neoliberalismo, dejémoslo así. Ahora, cambio era algo que ellos también querían, pero no puedes decir que la gente votó por Andrés Manuel por querer eliminar el neoliberalismo. Yo no dije eso, yo dije que era un cambio político necesario, era un giro dialéctico necesario, más que con respecto a la población, a la historia. Ahora, si me lo permites, tú mencionabas que en este siglo XXI no se permite el autoritarismo, ¿no? Ah, bueno, ya sé para dónde vas. Ahora, mi punto, y ahora te quiero preguntar, ¿tú crees que Andrés Manuel no va para ese camino de autoritarismo? Ya lo es. Ya lo es. ¿Ya tú crees que ya ahorita, a los 5 meses de su presidencia? Por supuesto que sí, pero no hay que verlo como un presidente que se quiere mantener en el poder y un dictador. No. Explica. Es un hombre totalitario. Es un hombre que lo que él dice es ley. Vamos a poner este ejemplo, las consultas ciudadanas. No me van a decir que fueron ejercicios democráticos reales y cuyos resultados se hayan realmente considerado. Si Andrés Manuel decía desde antes de la consulta que quería o que iba a cancelar el aeropuerto y después hace su consulta donde votaron menos del 1% del padrón electoral, eso no es un ejercicio democrático. Andrés Manuel no es un demócrata, es un hombre autoritario. No, él ya lo es. Él ya lo es. A ver, déjalo hablar, por favor. Él ya lo es. Andrés Manuel es un hombre totalitario. Daniel, por favor. La cosa es esta. Tú bien lo decías, bastaba con la decisión. La misma estructura del Estado mexicano así lo prevé. Esa es una decisión administrativa, ¿quién debe tomarla? El Ejecutivo Federal y se acabó. Entonces, que haya propuesto la consulta, sea o no legítima y totalmente, independientemente de si se expresó la voluntad del pueblo en ella y lo que quieras,
fue un ejercicio democrático. ¿En qué términos? En tanto se subió el tema a la discusión pública. Yo no recuerdo una persona que no hablara del tema cuando estaba caliente. Entonces, ese nivel de politización de la sociedad mexicana no se veía en los años anteriores, porque lo interesante cuando gobernaba Calderón pues era todo lo que quieras menos lo político, ¿sí me explico? Era lo más censurado, lo más escondido, lo de que nadie hablaba. El Plan Mérida, dime quién lo conoce, y es un terrible atropello a la soberanía nacional, o sea. Ahora, concuerdo contigo, pero ¿no crees que hubiera sido mejor que ya que el presidente estaba en funciones, hubiera hecho ese mismo procedimiento, pero ya con ayuda del INE? Hubiera tenido el mismo objetivo, pero tienes una institución ya facultad que ya haya hecho ese tipo de, digamos, elecciones. Insisto, no importa la legitimidad del proceso de consulta ciudadana. El concepto es lo que debe importar, entonces. Exactamente, A es lo ti no, abstracto. a ti tal vez no te importa, pero si a Andrés Manuel realmente le importaba consultar al pueblo, lo debió haber hecho de toda la de la ley. Ahora, hay que poner esto, Andrés Manuel lo que quiere es elevar todos los temas al discurso político, al discurso social, o lo que quiere es ser el dueño del discurso social, que es lo que estamos viendo en sus mañaneras. Andrés Manuel habla sobre un tema, lo pone en la mesa, deja que todo el país hable sobre él, y al día siguiente se habla sobre otra cosa. Andrés Manuel es lo que a él le gusta, ser el centro y ser quien pone los temas sobre la mesa. Te lo voy a poner así. Venimos de una serie de sexenios en la que no pasaba eso, ¿estás de acuerdo? El gobierno decidía qué iba a hacer, opinión pública al diablo, o sea, no existía esta clase de... no se prestaba el poder a conversar al respecto. Ahora, no podemos esperar que de un sexenio al otro, del 1 de diciembre, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, ya se cambió el chip en el pensamiento del mexicano, y de repente ya tiene toda la serenidad, la madurez política para poder decidir. Yo no digo que sea incapaz, simplemente digo que el gobierno es pedagogía social por naturaleza. Entonces, si el gobierno está diciendo, aquí está el tema, vamos a discutirlo, vamos a platicarlo, vamos a explotarlo, caray, enhorabuena, ¿no? Bueno, y haciendo ese tipo de, digamos, de reflexión, me gustaría pasar a lo que serán mis conclusiones. Ahora, si me lo permiten, me esta una proyección propia mía, una opinión humilde de qué Hombre, yo nos creo espera. que todos queremos escucharlo. ¿Quieres escucharlo, Daniel? Por favor, Son unos desgraciados ustedes dos, ¿eh? Dale. A ver, en sí, ahorita hay un discurso muy enorme de que el gobierno de Andrés Manuel está muy mal, está pésimo, y ha llevado al país muy mal. La verdad es que yo opino que es muy temprano para empezar a criticar al gobierno, son 5 meses apenas, y está intentando, y se ve, bueno, me gustaría pensar que se note, intenta hacer un cambio para el país, para el bien. ¿Qué pronóstico yo veo para el país? Con respecto a la Guardia Nacional, yo creo que sí podría llegar a funcionar siempre y cuando se aplique bien y se lleve a cabo bien los procedimientos, se entrene bien a los militares, se entrene bien a todo el personal para que funcione. Con respecto al aeropuerto y su cancelación, creo que el presidente sí cometió un error. Era mucho más factible el proyecto de Texcoco al que está llevando a cabo en Santa Lucía. Hasta ahorita ha habido demasiada bronca en Santa Lucía, que hay un cerro en medio de donde va a estar la pista, que están talando árboles. Apenas ayer o antes acabo de ver la noticia de que están extorsionando a las comunidades de Tecámac para que estén vendiendo los predios para poder construir ahí en esa zona, ¿no? Ah, como lo que hicieron con los de Atenco, ¿se acuerdan? Para que veas. Ahora, con respecto al Tren Maya. Y lo hizo lo de Atenco, se me olvida. ¿De Atenco por el aeropuerto de Texcoco? Permítanme, No, ¿sí? fue Peña, Todos ¿no? quieren escuchar mi opinión, ¿sí? Ah, sí, perdón. Cállense. Ahora, Ya no. No, ya no. Ya decidirán ellos cuando estén escuchando. Ahora, con respecto a lo que viene siendo el proyecto social que quiere llevar a cabo al sur del país, con el Tren Maya, con la reforestación en el Istmo, con el tren intercontinental del Istmo, estoy completamente de acuerdo. Excepto de una cosa que está haciendo mal. La planeación, está llevando una pésima planeación a cabo. Está diciendo que va a hacer proyectos sin haber hecho un estudio adecuado antes. ¿Y qué está pasando entonces? Los precios se están elevando a no más poder. El Tren Maya estaba previsto para cierta cantidad y ahorita ya se prevé que se va a disparar a no sé cuánto porcentaje. ¿Por qué? Porque no se hizo un estudio antes, no está haciendo una planeación. Ahora, en este punto, en proyección a futuro yo veo de manera óptima, ¿Optimista? optimista, gracias, el gobierno a futuro.
No sé, pero que para cerrar, Alan, por favor. Yo creo que aquí cabría hacer la pregunta de qué tanto tiempo puedes esperar para decirle a una persona que tenga un feliz año. Tú se lo puedes decir el 1 de enero y cabe bien. Tú se lo puedes decir el 25 de enero y entra bien. Si se lo dices el 30 de mayo, ya no. Entonces, a lo que voy es, ¿cuánto tiempo le podemos dar al gobierno para que haga bien las cosas? Yo no estoy diciendo, yo no esperaba yo no esperaría que en 5 meses de gobierno Andrés Manuel ya nos tuviera en el top del mundo, pero en lo que estoy viendo, yo no estoy viendo ni siquiera una tercera parte de todo lo que prometió. Soy optimista, sí, pero Andrés Manuel necesita cambiar completamente la forma en la que está llevando, no su discurso ya lo conocemos, y su discurso no lo va a cambiar. Lo que tiene que empezar a cambiar son las prácticas. Déjame ser atrevido. Ya siendo particular, qué debería cambiar? Bueno, darle un poco ¿De más qué a qué? Darle la bienvenida otra vez a la tecnocracia que él critica tanto y que podemos criticar mucho, pero que en estos momentos está haciendo falta. Entonces, especialistas no solo en materia económica, sino en cualquiera. Como lo que pasó con la Como CRE. los que tienen su gabinete y a los que al parecer no les hace caso casi nunca. Buen punto, sí. Él La tiene discordancia que- entre exactamente, secretarías entre dicen un sus dato secretarías y en las y mañaneras ya valió. No, ¿sabes qué? Él está mal. Exactamente. Como lo que pasó que sí no hubo corrupción en el aeropuerto de Texcoco y al siguiente día que dijo... Y él dice que sí. Y Andrés Manuel dice que sí. Entonces un poco más de diálogo entre él y su gabinete, que es lo más cercano que tiene. magnífico, a mi parecer. A mí su gabinete me gusta desde que lo anunció. Entonces que exista un poco más de diálogo, más conexión y que lleve a buen puerto los buenos proyectos que tiene, que los tiene. Okay. Daniel, ¿tú qué puedes decir para el pronóstico de este sexenio que queda? Más que un pronóstico, me parece que es un diagnóstico. Parece que estamos sumidos en el eterno retorno, la paradoja. De Nietzsche. De Nietzsche, sí. En la paradoja de que la falta, aquí lo mencionaba, la falta que nos hacen los tecnócratas, y también cuando tenemos a los tecnócratas, la sobra que nos hacen porque nada más sirven para sus intereses. Entonces es esto de poder, más bien, ¿cuál es la fórmula secreta para poder equilibrar entre los mejores, que saben hacer lo suyo, su trabajo, y trabajar para los demás? Si me explico, es teoría política, es de lo que Platón ya ha hablado muchas veces, y no cabe más que reducirlo a esas palabras, que no vamos a... Yo no puedo ser optimista con respecto a Andrés Manuel, lo que tiene es lo que es. Lo único que puedo es de cierto modo justificarlo. Puta, ya valió entonces. Cancelamos el programa. Ah, cabrón. No, si no, tú no. y yo que no lo apoyamos en teoría, somos optimistas y tú sí lo apoyas, pues no. No, a lo que voy es esto, que Lo que tenemos es lo que hay. es lo que hay, exacto. Es nada más es esto. Y chingan a nosotros, ¿no? No, la tecnocracia no va a trabajar nunca para la democracia. Así de fácil. Y la democracia no va a ser lo suficientemente técnica para alcanzar lo óptimo, el funcionamiento óptimo del gobierno. Es a lo que yo O sea, quería si me lo reducir mis permites, palabras. entonces, prácticamente, ¿ya nos chingamos? Claro que no, somos optimistas, somos mexicanos, chingados, o sea, obviamente vamos a ver las cosas del mejor modo, pero simplemente quédense con eso, de que con Andrés Manuel no podemos esperar que de un día a otro ya nos arregle el país, no podemos esperar que sea un fenomenal economista, fenomenal agropecuario, ingeniero. Ni un fenomenal presidente. Político sí es. Si algo me No, queda no, claro no, es que claro, es no, un monstruo de claro. político, entonces es lo que más se espera de un presidente. Y yo creo que retomando el tema de Daniel ya para terminar, si tenemos o si existen buenos tecnócratas, y Pero si trabajan tenemos, para sí. no, espérame, pero tenemos al mayor representante del pueblo ahora en la silla presidencial, pues hay que tomar de los dos. Ahora tenemos esta posibilidad, tenemos esta capacidad. Antes teníamos bueno, el otro nunca lo tuvimos. Tú sabes que Tuvimos ahorita a la están peleados. tecnocracia, ahorita, no, claro, pero No son fifís los tecnócratas también. Andrés Manuel no ha hablado sobre la Creo reconciliación. que vamos hablando de tema,
al punto, entiendo lo que tú quieres decir, ¿no? Que al final de cuentas, lo ideal sería hacer la combinación de lo que trae el discurso como político, social que es Andrés Manuel. ¿A ti te gustaría que lo combinara con un tecnócratas, que se unieran las dos fuerzas, ¿no? Eso sería algo, digamos, pertinente que nuestra audiencia lo retomara en sus casas y pues escuchar de ellos al final del día, ¿no? Yo creo que por hoy podemos dejar aquí el debate. Claro. Agradezco a todos que están escuchando y esperamos verlos pronto o que nos escuchen otra vez. O escúchenos o véanos. Sí, también se supone que tienen que agregar sus redes sociales si es que tienen. No. ¿No? Ahorita, Por ahorita, sí, por ahorita no, güey. Puta madre, entonces ¿cuándo, güey? Luego. Después, ¿no? No, pues está Mañana. bueno. Ok, entonces, ¿cómo lo cerramos? Ahí se ven, esto fue, no sé, güey, esto fue Metropolítica. Hasta la próxima. Ahí se ven, bye. Bye. Fue bueno. Ok. Ahí va a haber las críticas. Para mí fue mejor de lo que yo esperaba. Mira, ¿Por qué? tengo varias críticas. No, claro, Okay. yo también. Bueno, pues vámonos a salir de aquí. Me cae mal, güey. Hay que salir ¿Te caigo mal? Ya, hijo, Sí, ya acabamos. Hay que salirnos de aquí. Renuncio al proyecto, que